Buen día. Buen día. Bueno, arrancaremos con la clase. No hay muchos conectados. Veremos que después lo retomarán vía campus. Así que ahí estás, Marina. Cualquier cosa vos me vas preguntando, pero la idea es como que la clase sea autoexplicativa modularmente. Voy a contar un poco de qué se trata esta parte 2 del curso de marketing de revistas científicas. Esto que le pusimos el encuentro en dos partes. En la segunda parte, lo que vamos a entender y recorrer un poco es la idea de públicos, audiencias y comunidades. Entendiendo un poco las bases del marketing de la información, de qué, qué es el contenido que podemos comunicar y cómo podemos hacerlo, vamos a empezar a afinar un poco el ojo en cómo crear audiencias, públicos, encontrar segmentos, en entender algunas bases de esa teoría para arrancar de lo más básico de todo, de cómo es en perfil de un segmento, para llegar al micro detalle de cómo entender en qué lugares está, en qué redes habla, cómo se comporta, qué intereses tiene, y a través de esas redes algunos de los ejemplos que podemos pensar como difusión de contenido dentro de esas redes. Para sentar las bases y para que todos entendamos de lo que estamos hablando, vamos a arrancar con la base del concepto de segmentación para ir profundizándolo y llevándolo cada vez más hacia lo digital y hacia el punto que es lo que queremos, que es entender la lógica de la difusión de las revistas científicas, los contenidos científicos o los contenidos académicos. Este universo que parecen sinónimos, pero bastante disímil y con características particulares. Arrancamos de lo más básico, que es para ponernos un poco en relieve entre la cursada, a qué denominamos un segmento, y es un concepto clásico del marketing, un segmento de mercado como un conjunto de personas que comparten una visión común sobre su producto ideal, diferenciándose de otros grupos cuyo concepto de producto ideal es otro. Entonces, el marketing tradicional habla de productos, nosotros vamos a superar esto para empezar a hablar de contenidos, pero arrancamos desde este lugar. Segmento de mercado como conjunto de personas que comparten una visión de un producto que se diferencian de otro grupo que tienen otra visión diferente a esto. La idea central es entender las diferencias básicas de segmentación, de encontrar segmentos en el mercado, ver el mercado como una cosa de los clientes actuales y potenciales, de la gente que tiene intereses comunes, y entender lo diferente del targeting, que parecen a veces sinónimos, pero el targeting evalúa la atractividad de estos segmentos que encontramos y hace foco en algunos que elijamos. Vamos a entender un poco el proceso de segmentación, que es mucho más rico y mucho más profundo para empezar a pensar cómo detectamos audiencias para después crear comunicación específicas para ellas. Cuando hablamos de mercado, superamos esto de la suma de los clientes actuales y potenciales o dónde se encuentra la oferta y la demanda, estas cosas del marketing de productos. Vamos a pensarlo como el espacio físico o virtual donde se intercambian bienes, servicios o ideas entre compradores y vendedores. Podemos reemplazar compradores y vendedores entre usuarios y productores, pero la idea de bienes, servicios o ideas viene a reemplazar la lógica de producto. Entonces, el espacio donde se intercambian servicios o ideas. Importante entender que nosotros nos segmentamos en el mercado, la gente está, los usuarios están, los lectores están, los detectamos. Detectamos las características propias que pueden llegar a tener estos segmentos y a partir de ahí los agrupamos. Y vamos a entender un poco cómo hacer ese proceso. Insisto, estoy arrancando como muy de atrás para sentar las bases, pero la idea es entender. Tengo el mercado como un todo, en el lugar donde hay mucha variedad y mucha heterogeneidad de usuarios y lectores, y nosotros detectamos grupos particulares de segmentos con características similares, que se pueden agrupar de una manera o de otra, y veremos cómo hacemos ese proceso. Para los contenidos, entonces, si eso pensamos un poco para la lógica clásica de segmentar los productos,
Para los contenidos vamos a entenderlo como una metodología que organiza a las audiencias en categorías, según criterios como intereses o hábitos para garantizar que los contenidos sean relevantes y alineados con las expectativas de cada esto. Entonces ahora es más importante entender los intereses y los hábitos de comportamiento de las personas para poder crear ahí comunicación específica, para poder comunicar nuestro contenido editorial. Entonces, si entiendo las personas quiénes son, qué intereses tienen, qué hábitos tienen, puedo crear un mix de medios adecuado, puedo crear comunicación específica. Vamos a ver más adelante en la clase cómo hacemos un poco eso. La lógica clásica del marketing viene a recorrer estos tres grandes universos de el mercado total como un segmento, el marketing masivo, para todos lo mismo. En la otra punta, cada consumidor es un segmento, el marketing uno a uno, esta cosa de para cada persona una comunicación específica, lo cual es siempre extremadamente tentador, pero es muy, muy difícil y muy caro de hacer. Entonces nosotros nos vamos a manejar en el medio, en esta cosa de los múltiples segmentos y estrategias, o sea, marketing de segmentos o de nichos. Aparece esta palabra nicho que también es interesante para entender audiencias muy específicas, con intereses muy específicos, que quizás respondan a alguno de nuestras publicaciones. Leyendo un poco lo que ponían en el foro, todos los alumnos vienen de perfiles muy diferentes, con publicaciones muy diferentes, con lo cual podemos hablar de diferentes nichos. Cada uno tiene como su lugar, donde estará mejor o peor posicionado, pero el nicho existe. Entonces nosotros tenemos que detectar las características, intereses, beneficios y comportamientos de esas audiencias para poder comunicarle mejor. Dicho esto, entender la diferencia central de la lógica de por qué es importante hacer un segmento antes de pensar la comunicación. El fondo de esta clase es entender cómo la audiencia arma las posibilidades o sienta las bases o pone la mesa para crear comunicación de valor y de difusión específica para las personas y que les importe. Cada segmento de personas tiene características diferentes y como tiene características diferentes, tienen expectativas diferentes. Y al tener expectativas diferentes, valoran las cosas de maneras diferentes. Acá hay tres ejemplos muy, muy, muy livianos, pero para entender un poco esta diferencia. Un atributo que puede ser la accesibilidad, el contenido abierto, el contenido pago. El segmento uno lo valora de tal manera y el segmento 2 lo valora muchísimo más. En otro atributo que es la calidad o la veracidad de la información, puede ser el atributo, el segmento uno y el 2 están bastante parejos en cómo lo valoran. No hay un segmento que le interese más que a otro la información. Y el nombre propio de los autores, en el segmento uno le interesa muchísimo más, y en el segmento 2 le interesa muchísimo menos. Entonces, acá hay una cosa más para pensar, que es además de las características, intereses, beneficios, comportamientos de las personas, son qué atributos vamos a encontrar para empezar a hacer comunicación específica. Entonces, los atributos ya vienen más de nuestro lado, que son las cosas que nosotros tenemos para destacar, que son las cosas que queremos poner en valor. Entonces, nosotros tenemos una serie de atributos y hay una serie de audiencias. Entonces, la idea central es entender cómo podemos juntar lo que nosotros ofrecemos, la oferta, con lo que la gente espera, la demanda. Entonces, en esa lógica de yo estoy tratando de ofrecer contenido de valor relevante, quiero poner en relieve todas estas características. Entonces, voy a tratar de encontrar audiencias que valoren esas características. Entonces, quizás hay audiencias que son interesantes por tamaño, por poder adquisitivo, por eh, relevancia, por, no sé, peso específico de la disciplina, pero no valoran los atributos que nosotros tenemos, entonces no es una audiencia importante para nosotros. Y eso es el punto central de la clase de hoy. Entender que hay muchos públicos, tenemos que encontrar los más adecuados para entender cómo se comportan y luego de encontrar los más adecuados, entender cómo se comportan, crear comunicación específica para ellos. Así que vamos a avanzar un poco ahí. ¿Cómo hacemos este proceso? Entonces, tomando eso como la gran base teórica de esta cuestión de cómo funciona la lógica de la segmentación, lo que nosotros vamos a tratar de entender es cómo a través de una serie de herramientas digitales, herramientas gratis, escucha activa, relevamiento de los datos que tenemos, usar todo el contenido y todo lo que sabemos sobre nuestros lectores, ponerlos en valor para hacer la construcción de estos segmentos de nosotros le ponemos cómo los encontramos en esta diferenciación de que no los detectamos, sino que los encontramos.
cuatro grandes lugares que vamos a recorrer para entender cómo construir un perfil de un segmento que sea relevante para nosotros como comunidad. Primero, las características propias de el usuario, consumidor, lector o cliente, acá son sinónimos. Entonces, las características. Luego de las características, vamos a empezar a pensar los beneficios que espera estos públicos para entender luego cómo se comporta ante el contenido y por último, en tratar de mapear cuáles son sus intereses. Entonces, tengo un grupo de personas que tiene una serie de características que los beneficios que espera son particulares, que además se comporta de una manera particular y tiene unos intereses que lo hace diferentes a otros. Entonces, en todos estos lugares, nosotros vamos a sumar puntos de contacto, puntos de valor para la construcción de un segmento lo más rico posible. Vamos a pensar lo más clásico, la segmentación más antigua, que es la de las características. Contarla como la base de todo esto, pero es un escenario que pretendemos superar, como que esto ya medio pasó, ¿no? Parte de la lógica de que fuimos compartiendo bibliografía que arranca como muy atrás para llegar a la bibliografía más moderna, era entender cómo fue mutando este concepto, ¿no? De entender el marketing clásico de las características para profundizar en algo más de comportamiento. Voy a poner este pequeño video que también está en el campus, pero sirve como para sentar las bases de lo que quiero que pensemos en relación a cómo se comportan las audiencias. Buenos días, ¿no se escucha? ¿Está bien o solamente lo tenemos que leer? Bueno, la idea de ese video que me parece súper ilustrativo, es entender cómo podemos las mismas personas agruparlos de diferentes maneras según intereses, según un comportamiento más allá de sus características propias
clásicas de edad y demás. La base para las características en la segmentación, los tres grandes lugares que se buscan son los geográficos, demográficos y socioeconómicos. Y un poco vamos a romper con esto, lo cuento como para contar la película completa, pero esta lógica de dónde vive, qué edad tiene, cuánto gana, es como se segmentaba hace muchos años. Las posibilidades de las redes sociales y lo digital abre un poco el juego para encontrar otras cosas, pero no hay que perderlo de vista. De las características, cuando hablamos de geográfica, dónde vive, provincia, localidad, clima, etcétera, demográficas, edad, género, religión, etnia, socioeconómicas, educación, ingresos, está bien, son lugares que sirven para arrancar, pero se quedan demasiado cortos. Entonces vamos a entender como el primer paso a superar. Entendamos esta lógica. Por ejemplo, yo tengo las variables geográficas, que siempre el marketing tradicional va a buscar dónde vive alguien, pero el dónde vive se queda un poco corto para mí. Entonces nosotros en la tipo de contenido que hacemos, que es de publicaciones de relevancia científica o académica, necesitamos otras cosas. Quizás en algún lugar, si es consumo masivo, por qué lugares pasa durante el día, si está todo el día en la calle, es más relevante de dónde vive. Qué lugares ha visitado. O en nuestro caso, tiene interés por una zona determinada. Tengo interés por el Perú y quizás vivo en Argentina. Tengo interés por una provincia y quizás vivo en otra. Entonces, lo geo mezclado con el interés es más relevante entender el interés por esa zona puntual para generar contenido de valor. Lo mismo en lo demográfico. Tiene entre tanto y tanta edad. Quizás hace cuánto vive en ese país es más importante, o en qué país generó su producción académica científica más importante. Entonces, si yo entiendo a la persona, es por qué intereses tiene por una zona determinada, en qué zona generó su producción, es más relevante que saber dónde vive y qué edad tiene. Si voy a nivel socioeconómico, lo que busca siempre son los ingresos. Eh, a mí siempre me resulta muchísimo más interesante pensar no cuánto gana, sino cuánto está dispuesto a gastar de lo que gana. Y en nuestro caso, aún más, ¿está acostumbrado a pagar por el contenido o no? Entonces, ese punto es mucho más relevante de si gana 1 millón de pesos, 10 millones o 100 millones. Es, ¿paga o no paga por el contenido? Entonces, entender lo que nosotros buscamos tienen que ser datos que nos sirvan. Mismo con la lógica relacional, si está casado o no está casado, el parentesco no tiene tanto sentido, sino la relación de networking o de comunidad que crea. Eso me parece más importante. O si vamos a lo laborales, ¿cuál es su profesión? Nos sirve un poco más, pero me parece más importante en qué organización trabaja, en qué sector y sobre todo qué cargo tiene. Entonces, cuando voy a hacer la cosa un poco más fina, puedo generar segmentos de más valor con datos más relevantes. Entonces, en vez de dónde vive, la zona que tiene interés, dónde genera su producción, acostumbra a no pagar por el contenido, cómo construye sus redes de relacionamiento social, académica o qué cargo tiene, es un segmento mucho más importante, de mucho más valor para nosotros comunicar el contenido. Yendo a la segunda parte, cuando ya para mí se pone más interesante, es empezar a pensar qué beneficios espera de lo que nosotros le damos. Entonces ahí nosotros ponemos en valor nuestro producto para despertar realmente el interés de la persona a través de los beneficios. ¿Por qué por qué razón se lee una revista o un artículo científico? Entonces, con esto es lo que vengo a romper un poco lo que conté antes de características. Las personas que viven cerca leen lo mismo, no necesariamente. Entonces la variable geográfica acá se queda corta. Todos los que tienen la misma edad leen lo mismo. La variable demográfica tampoco viene a ayudarme a construir contenido de valor. Los que ganan en el mismo rango leen lo mismo, no necesariamente. Entonces la variable socioeconómica tampoco. La leen, el contenido académico científico, en parte por los beneficios que le trae. Entonces sus características no son tan importantes como los beneficios. Los beneficios, ¿cuál puede ser? Y la formación continua, el desarrollo de un pensamiento crítico, acceso a información confiable, inspiración, conexión en la comunidad, el fomento de lo interdisciplinario, ampliación de vocabulario, construcción de perspectiva global y los beneficios que nosotros le queramos sumar. Entonces, mapear los beneficios que este público puede llegar a tener me va a permitir hacer comunicación de más valor y de más relevancia. Es decir, yo voy a poder hablarle a la persona más cerca de sus expectativas. Entonces, no, vos que tenés tantos años te voy a hablar de esta manera. No, vos que querés tener financiamiento para tus proyectos, te voy a hablar de esta manera. Entonces, ahí yo entiendo los beneficios, más allá de las características, tengo un lugar mucho más rico para empezar a desarrollar. La tercera pata de esto, que para mí se pone aún más interesante, son la de los comportamientos de uso. Que esto es
la lógica de lo psicográfico, conductual, deseos, expectativas, experiencias, percepciones. Entonces, estas son como las bases y las variables que viene a buscar los comportamientos de uso. Y la pregunta a mí que me aparece, que digo, esto tiene que tener relevancia para nosotros, es cómo consume el contenido. ¿De qué manera lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Durante cuánto tiempo lo hace? ¿Lo hace en su casa? ¿Lo hace en el colectivo? ¿Lo hace en el trabajo? ¿Dónde lo hace? ¿Lo hace en un lector, en un e-reader, en un EPUB? ¿Lo hace en la tablet? ¿Lo hace en la computadora? ¿Lo hace en el celular? ¿Lo lee todo de corrido? ¿Se dedica 2 horas para leer el artículo completo? ¿Lo va leyendo de apartes? Entonces, a partir de todos estos datos, ya no solo puedo crear comunicación más efectiva, sino también puedo empezar a ajustar mi contenido para empezar a darle cosas más relevantes. Si tiene como un umbral de lectura más corto, quizás tenga que hacer capítulos más cortos de ese contenido para que no sea tan largo. Digo, no forzar toda la producción alrededor del segmento puntual, pero entenderlos me ayuda a empatizar más con ellos. Esa es un poco la idea, entender el público que tiene sus características y ver nosotros cómo satisfacerlas, que era un poco lo que contaba Pablo en la otra clase. ¿Recomienda el contenido o no lo recomienda? Eso es un dato de comportamiento de uso muy importante. ¿Publica o no publica? ¿Paga por el contenido o le gusta el contenido de acceso abierto? Entonces, entender también estas cosas de cómo consume el contenido, y acá las preguntas las tienen que traer ustedes. Yo un poco empiezo a mapear las categorías para que después cada uno construya sus segmentos de relevancia. Y por último, lo que me parece más importante, donde vamos a hacer más foco, es entender los intereses buscados que tienen estos públicos. Acá vuelvo a hacer un ejemplo muy clásico del marketing tradicional, pero es el mejor ejemplo que existe para explicar un poco por qué tengo que segmentar, por qué tengo que encontrar segmentos. Vamos sobre esta premisa. Un segmento específico quiere y valora un montón porque vive en lugares extremadamente cálidos el té frío. Hay un segmento que valora un montón el té caliente. Tengo dos segmentos que le gustan productos diferentes, que es el mismo producto, que es el té. Entonces la pregunta que atraviesa esto es, si yo no encuentro segmentos, si no segmento, ¿qué tipo de contenido le ofrezco? ¿Le ofrezco uno solo? Si le ofrezco solo té frío, dejo insatisfecha la demanda de el té caliente. Si ofrezco los dos, tengo que duplicar la producción. Quizás yo no estoy preparado para hacer producción para los dos lugares. Si hago un promedio de los dos, es la respuesta lógica. Entonces hago algo que satisfaga a todos. Bueno, ¿qué les doy? Té tibio. Entonces termino no satisfaciendo a ninguno de los dos. Entonces, esa es la premisa central de la lógica de los intereses, porque encontrar los segmentos y hablarle desde ese lugar tiene sentido. Para no quedarme con ese ejemplo que es demasiado burdo, vamos a llevarlo un poco a la lógica académica científica. Entendamos cómo el que le gustaba el té frío, vamos a poner en este lugar, audiencias que prefieren contenido de profundidad y con rigor científico. Entonces, le tengo que dar un artículo quizás original de 15 páginas publicado en una revista especializada. Yo tengo el segmento 2 que son audiencias que prefieren contenido sintetizado, accesible, más de divulgación. Quizás le tengo que dar una infografía sobre los hallazgos claves de un artículo científico. Entonces yo tengo un segmento que valora la profundidad y el rigor, otro segmento que prefiere contenido sintetizado y accesible. Entre los dos, lo mismo. ¿Qué hago? ¿Uno de los dos o un promedio de los dos? Seguramente, si yo hago el promedio de los dos, es el peor lugar porque le doy un artículo científico demasiado técnico para el público general, pero no lo suficientemente profundo para los investigadores expertos. Y si hago un resumen de hallazgos que carece de rigor, al mismo tiempo demasiado largo y confuso para ser atractivo como divulgación. Entonces, entender que los públicos tienen características involucra yo también entender que no puedo satisfacer a todo el mundo. Entonces, tengo medio que elegir mis batallas. Tengo esto, tengo que llegar a este público y tengo que quedarme en esto, no tengo que abrir el mapa demasiado amplio desde este lugar. Entonces, entendiendo toda esta cuestión teórica, vamos a poner un poco manos a la masa para hacer algunos segmentos que construir para que esto no se quede en una lógica teórica, sino ver cómo funciona y cómo podemos ponerlo en valor. A esta segunda parte le pongo como quién lee las revistas científicas. Entonces, entendiendo esa lógica de los segmentos, vamos a profundizar en la idea de comprender las necesidades de y cómo cada grupo puede y desea utilizar la información académica. Entonces, a partir de esto, vamos a crear y desarrollar estrategias de marketing efectivas.
Primera parte que quiero que entendamos, que es otro de los ítems que luego de entender las características, beneficios, intereses y comportamientos es la relación o el modelo comercial que tenemos. Y acá la búsqueda dentro de la comunidad es importante. Entonces, hay diferentes modelos que permiten diferentes relaciones con el contenido. Modelo B2B, business to business, implica transacciones entre empresas como editoriales científicas y otras organizaciones, empresa a empresa. Entonces, acá los servicios, por ejemplo, lo que hay abajo son ejemplos, servicio diseñado para hospitales y clínicas proporcionando acceso a investigaciones médicas. Entonces, de negocio a negocio. Otro modelo, B2C, Business to Consumer, las empresas venden contenidos al consumidor final. Ejemplo, una tienda de libros científicos, venta de ebooks o artículos directo al público. A su vez, hay otro modelo diferente que es Business to Government. Este modelo implica servicios proporcionados de empresas a editoriales u organismos gubernamentales. Entonces, ya medio que la lógica vertical cambia de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. C2C, Consumer to Consumer, modelo se basa en transacciones entre consumidores. Acá tenemos todas las plataformas digitales, Academia Edu, ResearchGate y etcétera, que el consumidor o el creador del contenido pone el contenido a disposición de otro consumidor. C2B, del consumidor al negocio. Entonces, acá donde investigadores, por ejemplo, suben sus datos y investigación, como en Figshare, y luego se usan por empresas para estudios de mercado más grandes. O del negocio al empleado, B2E, por ejemplo, cuando las empresas generan contenido de capacitación para sus empleados. Entonces, entender estas diferentes modelos de relación comercial también me da valor y enriquece el segmento que yo estoy tratando de construir. Pero bueno, la pregunta que seguramente se estén haciendo cuando vean este video probablemente aparezca es: el lector de revistas científicas no es un público tradicional, no se comporta como el público de consumo masivo, no es el mismo que va a comprar un yogur o una mayonesa. Entonces hay que profundizar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo para entender esas particularidades. Y acá quiero hacer una salvedad de tres patas que vienen a responder un poco al título de la capacitación de hoy: la lógica del público como ente pasivo que solo observa y consume el contenido, la lógica de la audiencia, que es relacional en términos de que me contesta y conversa, podemos pensar el mundo de las redes sociales, y la lógica propia de la comunidad científica, que es de relación y conocimiento compartido. Entonces, estos tres lugares también tengo que entender a quién estoy hablando. ¿Le estoy hablando a un público que quiero que solamente lea, o le estoy hablando a una comunidad que quiero que comparta y converse entre sí y genere contenido? O le estoy hablando a una audiencia que solo quiero que me comente, me likee o me descargue. Entonces, van viendo cómo a medida que avanzo, vamos encontrándole más patas de cosas para investigar. Y todo esto es como para poner en valor y encontrar y perfilar la audiencia perfecta. Entonces, una vez que yo tengo la audiencia perfecta, los mensajes medio, no digo que salen solos, pero están muy, muy, muy cerquitas y yo tengo todo este trabajo de la previa hecho, que es de investigación. Vamos a 4 segmentos que construí rápidamente para mostrarles cómo entiendo que funciona este modelo. Por ejemplo, estudiantes y futuros investigadores, académicos e investigadores senior, instituciones académicas y bibliotecas o profesionales. Entonces, 4 grandes segmentos propios de la comunidad científica, muy diferentes: estudiantes y futuros investigadores, jóvenes que no están insertos en la profesión, académicos e investigadores senior que ya tienen sus años y ya han hecho mucho recorrido, las instituciones, para entender esto del B2B comparado con el consumidor, empresa a empresa, y los profesionales propios que quizás no son investigadores, pero son profesionales que se desarrollan. Entonces, cualquiera de estos 4 puede ser un segmento posible y potable para nosotros. Entonces, lo que yo tengo que ahora poner es en valor el proceso anterior de lo que fuimos recorriendo, para ver si en, en general en todo eso nosotros podemos entender las particularidades propias de cada uno de estos. Por ejemplo, estudiantes y futuros investigadores. Entonces, yo empiezo a mapear intereses. ¿Qué intereses tiene este público? Bueno, acceso a contenido formativo, artículos introductorios que expliquen conceptos claves, resultados innovadores. Le interesa eso. ¿Qué beneficios busca? Y bueno, quizás estudios de caso que muestren cómo la teoría se aplica en investigaciones reales, o metodologías detalladas y que puedan ser reproducidas para usar como guía.
¿Y cómo usa la revista los contenidos? Bueno, busca leer, citar, a veces contribuir, busca crear su reputación académica, sigue tendencias. Entonces, ven que empiezo a mapear características propias que se acomodan a este público para llegar a este punto, que es crear una estrategia de marketing personalizada. Entonces, ¿qué le digo a este público? Bueno, seguramente le tengo que comunicar los artículos que destaquen avances y metodologías innovadoras. Dar planes de acceso para que pueda sumarse, porque quizás tiene recursos más limitados. Crear espacios de networking como foros de discusión en línea para que se genere una cosa de construcción de comunidad. Entonces, lo que quiero traer acá es, yo tengo un segmento y empiezo a desglosar, ir ítem a ítem, lo de intereses, beneficios, usos y posible estrategia como la consecuencia de la investigación. Yo tengo qué estrategia de marketing puedo tener en relación a que ya tengo claro qué le interesa, qué beneficios, cómo la usa. Entonces tengo intereses, beneficios, comportamientos. Y no estoy hablando en ningún lugar de cuántos años tiene, cuánto gana o cómo se comporta. Sé que son estudiantes y futuros investigadores y con eso me quedo en las características, pero me interesa mucho más lo otro, los intereses, beneficios y demás. Académicos e investigadores senior. Entonces, los intereses son diferentes a los otros. Establecer y mantener redes con otros académicos de renombre, participar como revisores, editores o miembros de comités editoriales. ¿Qué beneficios? Quizás publicar trabajos que generen cambios significativos, mostrar publicaciones como evidencia de impacto para obtener fondos, y en relación a estos intereses y beneficios que mapeo, puedo pensar una estrategia acorde. Bueno, organizar foros presenciales, identificar líderes académicos clave y ofrecerles roles editoriales como revisores, desarrollar paquetes de contenido, suscripciones especiales para instituciones, promover investigaciones publicadas que hayan influido en políticas públicas. Entonces, si yo tengo mapeado lo anterior, puedo pensar ideas que se acomoden a eso que mapeé y tener impacto relevante. Otro ejemplo, con instituciones académicas, yo no pretendo que la descripción sea como una verdad revelada lo que traigo, sino quiero poner en valor el método, que entiendan cómo hice la construcción, ¿no? Entonces tengo un segmento, busco intereses, beneficios, comportamiento y a partir de eso doy una estrategia de marketing que creo que les puede llegar a beneficiar. Por ejemplo, instituciones académicas o bibliotecas, intereses, bueno, que tengan herramientas para integrar el contenido en los sistemas de gestión, que tengan acceso a multiplataforma y varios idiomas, que tengan recursos educativos para estudiantes y profesores. Los beneficios y quizás licencias institucionales flexibles, acceso remoto. Entonces, acá tengo la posible estrategia de marketing. Identificar un público objetivo y decisores, porque yo si le hablo a una institución, la institución es un edificio, yo tengo que entender quién es el que toma la decisión. Entonces, quizás es el director, quizás es el de administración, quizás es el investigador. Entonces, entender quién es el decisor, ese es mi público objetivo. Porque entonces yo cuando le hablo a un negocio, no le hablo a un negocio, le hablo a una persona que toma la decisión en el negocio. Entonces acá puedo pensar, no sé, campañas de marketing directo, email marketing personalizado con información específica, ofrecer suscripciones institucionales. Cuando voy a la estrategia, no se acota acá. La estrategia ustedes pueden traer la que ustedes piensen que es más relevante. Yo quiero poner en valor cómo hago el mapeo. Tengo el segmento, intereses, beneficios, pensar la estrategia. Último ejemplo, por traer algo como el mundo de los profesionales como unas particularidades. Posiblemente los intereses que tenga este público sean formar conexiones con investigadores de diferentes disciplinas, participar en comunidades, eh, tener recursos para formación específica, los beneficios que es tener contribución social y educativa, encontrar mentores para convertirse en mentores de nuevas generaciones. Digo, y acá es más difícil porque el profesional, yo estoy hablando de profesional como una categoría muy genérica, deberíamos ir profesional en cada rama puntual. Si es científico no es lo mismo que en la rama humanística. Si es investigador, quizás no es lo mismo que es de letras o de filosofía. Entonces, entender el profesional y después el interés, beneficios más acotado. Pero lo mismo, entonces, la posible estrategia, colaboraciones con asociaciones y universidades y centros de investigación, campañas de retargeting, volver sobre quién nos visitó para darle comunicación específica, tener emails segmentados con novedades, hacer eventos de cada uno de los sectores, mostrar casos de éxito. Entonces, misma idea. Tengo el segmento, veo qué intereses tiene, qué beneficios, le doy una estrategia acorde. Entonces, luego del mapeo de intereses, beneficios, comportamientos, ¿qué se hace? Tengo todo el mapeo, tengo los segmentos encontrados, tengo los intereses,
tengo los beneficios, tengo una aproximación a qué estrategia puedo llegar a querer crearles, entonces voy a hacer un perfil de esos segmentos, un desarrollo de perfil de los segmentos en una herramienta que se llama Buyer Persona. Es una herramienta muy, muy, muy básica, pero sirve para darle algo de color a todo esto que investigué para que no se quede en algo tan técnico. ¿Qué es esto? Básicamente es una representación ficticia del cliente, usuario o lector ideal que representa a un segmento. Está basada en datos reales sobre el comportamiento, las características demográficas de los usuarios, pero se agrega el comportamiento de la creación de historias personales, motivaciones, objetivos, retos y preocupaciones. ¿Qué es esto? Entonces voy a hacer una redacción. Esto puede ser en primera o tercera persona. A mí me gusta en primera persona que cuente la historia de el principal exponente o representante de ese segmento. Voy a personalizarlo en una sola persona. Voy a contar una historia alrededor de esa persona que representa todas las características del segmento que encontré. Vamos a ver un ejemplo ahora para que entiendan cómo funciona. Pero yo encuentro el segmento, mapeo intereses, comportamientos, beneficios y características, construyo el buyer persona y a partir de ahí lo completo con esta última caracterización que es los insights. ¿Qué son los insights? Son descubrimientos profundos y relevantes, pensamientos que tiene la gente que ayudan a comprender los comportamientos, motivaciones y necesidades de la persona. Se usan para identificar conexiones emocionales o verdades subyacentes. Básicamente es poner en palabras frases propias que ese público se dice a sí mismo sobre los intereses y beneficios que encontré en el otro lugar. Entonces, un ejemplo, cuando yo construyo un buyer persona, por ejemplo, de un investigador senior. Entonces, vos lo construís haciéndolo personal en primera persona y con una redacción de color que incluya datos que complete todo el buleteado y lo técnico de lo anterior. Por ejemplo, soy Alejandro, investigador científico en biotecnología, tengo 38 años. Vivo en Buenos Aires y lidero un equipo de investigación en una universidad pública, donde también colaboro con empresas privadas en proyectos de desarrollo sostenible. Me apasiona generar conocimiento con impacto social y disfruto de aplicaciones de la biotecnología, aunque frecuentemente me enfrento a la falta de tiempo y recursos para divulgar mis hallazgos. Paso mi tiempo entre el laboratorio, la lectura de literatura científica en plataformas como ResearchGate y la escritura de artículos académicos, además de asistir a congresos y utilizar redes como LinkedIn y X para networking y colaboración. Sin embargo, encontrar revistas confiables con procesos editoriales ágiles, obtener acceso a recursos de pago y conseguir financiación son desafíos constantes, así como la sobrecarga administrativa que limita mi investigación. Busco herramientas que me ahorren tiempo en la gestión de publicaciones, recursos accesibles para análisis de tendencias y plataformas que mejoren la visibilidad de mis trabajos, además de capacitaciones métricas de impacto y networking. ¿Qué tiene esto de valioso? Entonces estás poniendo en relieve a una persona puntual, Alejandro, que lo ilustras siempre en una imagen, que está en el centro del rango etario, que te dice dónde vive, que te dice qué redes usa, te dice cuáles son sus problemas, cuáles son sus puntos de dolor, cómo podés solucionárselos. Entonces, al personificar este segmento, le das una entidad y empezás a encontrar cosas que quizás en la otra forma pasan de largo. Pero todo es un proceso de construcción. Y esto se completa con estos insights, que era el último punto, que son las frases internas. Entonces, acá tengo como valoro revistas con procesos editoriales claros y tiempo de respuesta rápido, o prefiero publicaciones que ofrezcan recursos adicionales como guías o herramientas para conectar con estos investigadores. Entonces acá se va completando el mundo de la segmentación con algo extremadamente rico que tengo el perfil, tengo la redacción, tengo los insights, tengo las características, intereses, comportamientos y beneficios y a partir de ahí ya sé casi todo lo que tengo que saber sobre las audiencias para hablarle de manera más cercana. Lo último, y acá donde vamos a pasar al módulo 2 de entender un poco el contenido de las redes, es cada una de estas personas tiene una serie de redes sociales donde se maneja y donde no, pero quizás con diferentes grados de importancia. Entonces, lo que yo voy a hacer es una especie de mix de medios. Esto es una prueba, no necesariamente responda a la realidad, pero si yo voy a pensar en estudiantes e investigadores, yo tengo, quizás no lo quiero comunicar en Facebook, si en Instagram, si en X, si en LinkedIn, no voy a hacer campaña de banners,
voy a hacer AdWords y le voy a comunicar en TikTok. A los académicos, investigadores senior, le voy a comunicar en todos lados, pero quizás no en TikTok. A las instituciones, no en Facebook, no en Instagram, no en TikTok, quizás en Twitter, LinkedIn y Banner Replay. Y a los profesionales le voy a comunicar en todas las redes. Esto lo tiene que hacer cada uno con las redes que tiene, con los públicos que encontró. Yo estoy dando un ejemplo de cómo pensarlo. Entonces, la idea es, aparte de entender características, intereses y todo lo que fui contando, entender en qué redes está, en qué redes les voy a hablar y en qué redes voy a hacer foco. Siempre es tentador hacerlas todas, pero termina siendo lo mismo, el té tibio. Le estoy dando un poco de todo a todos y quizás no merita que a personas, estudiantes y futuros investigadores gasten recursos en Facebook porque quizás ya no está. Y sí está muy metido en TikTok y le tengo que hablar desde ese lugar. Entonces, primero hago lo otro y esto sería como el último estadio donde mapeo las redes para empezar a generar el contenido desde ahí. Entonces, resumen de esta parte. Detecto segmentos, mapeo características, comportamientos e intereses, entiendo el modelo relacional, armo el buyer persona, detecto los insights, creo el mix de medio y a partir de ahí creo una estrategia de marketing personalizada. Entonces, entendiendo ya, en este punto ya tengo las audiencias totalmente perfiladas, sé todo lo que tengo que saber, vamos a poner en valor la concreción de las redes en este lugar. Eh, Dos tipos de contenidos, de modos de entender el contenido. Cuando se dice contenido orgánico, es contenido que se sube y no se pone dinero, no se hace pauta. Eh, es lo que subimos en cualquier red social, que cuando subimos nuestro posteo a X, LinkedIn o Twitter o Instagram. Por su parte, lo del contenido patrocinado es el contenido pago. Entonces, esos son los dos grandes universos del contenido. El orgánico, el que se sube todo el tiempo, y el patrocinado, al que se le pone pauta, se le pone dinero para que aparezca en lugares específicos. Entonces, dicho esto, ¿cómo usamos todo lo que encontramos de demanda para ponerlo en valor en las redes sociales? Por ejemplo, vamos a hablar de dos universos, demanda activa y demanda pasiva. ¿Qué es la demanda activa? Todo lo que es el universo Google. Es el público que demanda el contenido. Tópico, autor, evento, feria, salida, entretenimiento y más. Es decir, es activa porque lo busca el usuario. Nosotros no le estamos ofreciendo nada. Entonces, por su propia voluntad, por su propia proactividad, busca, entonces se considera demanda activa. ¿Cuál es el objetivo? Hacernos visibles a este público. ¿Y cómo es la forma de hacernos visibles? Entender qué está buscando. Entonces, en la demanda activa tengo cosas para pensar, que es entender las herramientas digitales para llegar a este público. Por lo pronto, lo que tengo que hacer es, antes que nada, investigar al lector o al usuario, como le queramos decir, para entender qué está buscando, cómo y cuándo lo está haciendo. ¿Qué opina? Encuestas. Entonces acá tengo la herramienta formularios de Google. Puedo empezar a hacer encuestas personalizadas sabiendo a qué segmento le estoy hablando. Entonces le voy a hacer preguntas de cosas que le interesen para entender cómo se comporta, cómo funciona en relación a hacer una demanda. Entonces acá poner en relieve nuestra potencia como investigadores haciendo preguntas que los datos me sirvan para poner en valor después las respuestas. Eh, Hacer focus group, esta herramienta tradicional del marketing se usaba mucho, es una herramienta cara, hacer grupos de personas reunidas en un lugar donde se les hacen una serie de preguntas, hay un coordinador. Proponemos una herramienta muchísimo más fácil, que son focus group digitales en Zoom. Armas un grupo específico, haces una serie de preguntas, vas tabulando las respuestas y con eso vas perfilando más profundo estos segmentos. Eh, Relevar las opiniones, relevar qué habla y qué dice las redes sociales, entender en qué redes sociales lo hace. Entonces, empezar a mapear un poco qué me contestan los contenidos, qué contestan otros contenidos similares. Entonces, todo esto le va sumando cara, le va sumando carne a los perfiles de los segmentos. Ya no solo sé cuáles son sus características, sino ya sé cómo habla, qué le interesa, en qué redes sociales. Entonces, ya pongo en relieve la investigación que hice antes, macheo. Che, lo que yo hice de encontrar estas redes ¿tiene sentido con esto que están diciendo la gente? Bueno, entonces voy entrecruzando los datos. Eh, en relación a la demanda activa, prender las alertas de Google. Una herramienta de Google, Google Alerts,
es una especie de sistema de alerta donde nosotros ponemos palabras claves y nos va contando con informes periódicos que nosotros seteamos, semanal, diario, mensual, anual y demás. Ponemos una serie de palabras claves y entonces nos va diciendo, se generó todo este contenido nuevo sobre este tema. Entonces yo puedo poner, acá es un ejemplo que puse yo, publicación científica, pero las palabras que ustedes quieran, crean la alerta. Entonces a medida que aparecen publicaciones nuevas, nos va avisando con un resumen a nuestro email. Entonces eso nos pone muy, 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 muy atentos a qué se está generando sobre algo puntual que a nosotros nos interesa. Y sobre todo, acá donde voy a hacer foco, es la herramienta de Google Trends, la búsqueda de tendencias. Y acá es la gran herramienta para entender la demanda activa y entender al público, que básicamente Google Trends es una herramienta que ayuda a identificar intereses. Lo que te dice es cuánta gente está buscando lo que yo le pregunto. Vos pones un término específico, te dice en tanto tiempo, en tal lugar, cuántas veces se buscó ese término. Y es esa, lo que te da es un interés. Si mucha gente está buscando algo, es que mucha gente está interesada. Entonces, machea las búsquedas en Google con los intereses. Entonces, los ítems que yo pregunte me va a devolver un gráfico, me va a devolver una forma de análisis de esa búsqueda para yo tomar decisiones. Entonces, reflexionar sobre estas tendencias no solo me va a permitir acercar el conocimiento a audiencias más amplias, sino que voy a alinear estrategias editoriales con las demandas actuales. Veamos algunos ejemplos. Primer caso, tipos de publicación le pongo. Entonces, acá yo lo que me pongo a buscar son publicaciones científicas, papers científicos y journals científicos. Entonces, entender cómo se buscan los tres. ¿Y qué me da esto? Me da un dato súper interesante que es, bueno, hay picos y valles de búsqueda en un periodo de tiempo determinado de publicaciones científicas, a veces se buscan más, a veces se buscan menos, va mechando con los papers, pero journals científicos no se busca casi nunca. Esto es un término de un año en Buenos Aires, es una búsqueda más chiquita. Puede abrirlo en un rango de temporal más largo, puede abrirlo en una zona más grande. Pero ¿cuál es el dato acá? Que en la búsqueda de sinónimos hay uno que la gente no está buscando. Entonces, yo acá tengo que tomar decisiones de cómo les digo a mis contenidos. ¿Tengo que hablar de journals? Quizás no tengo que hablar más. Tengo que hablar de publicaciones o papers. Y tengo que empezar a pensar en relación a zonas específicas. Publicaciones científicas y papers en Chile es 35-65 la relación de búsqueda. Pero en México, publicaciones es 83 y papers 17. En México le dicen publicaciones, en Chile le dicen papers. Entonces, acá entender la característica demográfica es saber dónde tengo que hablarle, pero a partir de ahí lo más importante es entender cómo están hablando. Entonces, si yo hago la publicación en México, quizás tengo que ponerle nueva publicación científica al título de mi contenido, mi posteo. Eh, en México quizás tenga que poner paper científico. Eso va a significar que más gente me va a encontrar. La demanda activa va a ponerse en valor, entonces más gente que me está buscando, no, más gente que está buscando eso me encuentra a mí, porque estoy hablando en el término que está buscando. Entonces es como un juego de porcentajes. Si tengo el 83 que busca esto y el 17, y si yo sigo diciendo papers, solo le estoy hablando al 17. Y de ahí del 17 le interese, que genere interacción y demás cosas que ya son más profundas. Pero entonces, el interés sobre la palabra puntual es relevante. Caso 2, redes de contenido. Acá la búsqueda es muy simple, es diferentes redes como Redalic o Cielo, ¿quién tiene más búsquedas? Entonces, esto es importante porque acá pongo dos que son como conocidas, pero bueno, Cielo tiene muchísimo más, tiene casi 4 veces más de búsquedas. Y ven que los picos y los valles como que van parejos. Y esto es como interesante pensar porque yo acá pongo una búsqueda en Argentina, dice, de 5 años. Entonces es un dato muy relevante. Las búsquedas en Google durante 5 años van creciendo en términos de cielo y van manteniéndose parejas en términos de Realic, siempre con la misma relación. Entonces, esto yo ya puedo empezar a pensar
en qué lugares me conviene más publicar y en cuál no. Acá lo comparo Realic con academia.edu y acá lo pongo solo en Argentina. Esto está bueno porque me empieza a dar en el mapa dónde se busca más. En La Rioja, en Misiones, Academia Edu se busca más que Redalic. En el resto de las provincias no. Entonces, yo voy subcategorizándome, me voy metiendo más adentro del mapa. Entonces, yo ya sé cómo tengo que hablar, en qué lugar tengo que ponerlo, según qué zona lo voy a nombrar de una manera o de otra. Entonces, voy como ya perfilando mi contenido y la forma en que lo comunico. Son esas dos cosas en las que estoy charlando. Quizás en el contenido no me puedo meter tanto porque me lo da el autor cerrado, pero en el cómo lo comunico y los posteos que hago sí lo puedo hacer. En el email que mando sí lo puedo perfilar de una manera. Tercer caso, sinónimos. Esto me parece interesante de entender porque te da como unas perspectivas. Yo le pongo una búsqueda en todo el mundo desde el 2004, que es los primeros datos que me da Google, hasta el presente. 20 años de búsqueda contraponiendo términos ciencia médica y medicina científica. ¿Qué pasa? Son parejos, muy parejos, los dos términos en un marco de 20 años hasta que en el 2020 se empieza a separar un poco la búsqueda, donde medicina científica empieza a ser bastante más buscado que ciencia médica. Ciencia médica siempre va bajando. Medicina científica también va bajando, pero menos. Y al bajar menos se empieza a abrir esa brecha y ese término hoy es más buscado que el otro. Entonces, también es empezar a romper con conocimientos que tengo de otros lugares, de otros tiempos, ¿no? Quizás empezar a poner en juicio de valor algunas de las cosas que yo fui investigando. Otro ejemplo, sinónimos. Este me parece muy, muy ilustrativo. Pongo en contraposición tres términos: educación, didáctica y pedagogía, y para ver cuál se busca más. Uno tiende a pensar que educación es el que más se busca. Es así. Yo lo pongo en la búsqueda en todo el mundo desde el 2004 al presente. Esta es como la búsqueda más amplia de Google. Tengo todo el mundo, todos los datos que tiene Google. Y me da este dato que es tremendo, que es cómo bajó de los últimos 20 años la búsqueda de educación. Entonces fue tremendo. Los de educación y didáctica se van manteniendo más parejos, ahora los muestro, pero educación bajó tremendo. En Argentina, el término didáctica aparece en el 10%, en Ecuador, por ejemplo, aparece en el 2%. Entonces también, ya me interesa el mundo y no, quizás me interesa el lugar puntual. Cuando yo saco educación, acá tengo didáctica y pedagogía, veo que son muy parejos y van creciendo mínimamente, pero van creciendo en el lapso de tiempo. Vuelvo para atrás, educación se desploma, didáctica y pedagogía se mantienen con un ligero crecimiento. Entonces, estos términos me dan una información. Quizás ya no tengo que hablar de educación, tengo que hablar de otra manera. Relevancia temática. Este es ya una búsqueda puntual. Lo que yo vengo a buscar son la idea de agenda educativa. Y la búsqueda de agenda educativa para promocionar, publicitar una agenda de contenidos educativos para maestros, me da datos interesantes que tiene picos en marzo y en septiembre. Me da picos en marzo porque en marzo arrancan las clases, me da picos en septiembre porque es el día del maestro y se regalan muchas agendas para maestros. Entonces, es interesante, aunque es obvio, lo de marzo es obvio, lo de septiembre no era tan obvio. Entonces, yo cuando vi esto digo, septiembre, ¿por qué? Y empiezo a pensar por qué y llego a la conclusión que es por eso. Entonces, si yo genero contenido, tengo que tenerlo en febrero y tengo que tenerlo en agosto para comunicar bien para esos que son los picos, no de ventas, sino de búsquedas. En un periodo de 5 años, los picos y los valles se sostienen. Agenda educativa tiene picos en septiembre, picos en marzo, pero empieza a generar esto, una curva descendente. Es decir, en la búsqueda cada vez se busca menos, cada vez resulta menos importante. No me dice nada, va a desaparecer eventualmente, pero yo acá corté en el 2024, en el 2023, y la búsqueda empezó a bajar. Acá, esto es un dato para reflexionar, que es esto yo le pongo a escribir como escribe el público, y lo que contrapongo son dos términos: revistas científicas y revistas científicas sin tilde, o sea, mal escrito. Y el dato que me da es que el mal escrito es mucho más buscado que el bien escrito. Revistas científicas sin tilde tiene mucha diferencia. En una búsqueda de 5 años en el mundo, es una diferencia muy notable de
cómo performan algunas palabras mal escritas, porque el público quizás no se pone a hacer una búsqueda en Google tan certera, sino que pone más o menos, espera que Google se lo corrija o no, y a partir de ahí tiene los resultados. Entonces, mapear las palabras, quizás cuando yo empiezo a pensar cómo hacer hashtags, tengo que poner el hash bien escrito y sin tilde, poner los dos para generar visibilidad. Eh, Esto empieza a ser interesante porque lo que muestra es que a medida que avanza, el público va escribiendo mejor. Es decir, del 2004 la búsqueda era sin tilde muchísimo más, pero va bajando, bajando, bajando hasta que se van emparejando en el 2024 y ya están más cerca los picos y los valles. Entonces, eso también está bueno, pensar que el público se va sofisticando una parte o va prestándole más atención a estas cosas. Pero bueno, tengo que poner a buscar los datos, tengo que poner en valor esto para entender un poco de qué estoy hablando. Entonces, ¿cómo hacer difusión a través de herramientas de demanda activa? Puedo pensar en herramientas como Google Discover, que son estos lugares donde publico imágenes tipo artículos usando herramientas de Google. Puedo pensar campañas de Google Display, de banners, poniendo contenido en foros, en lugares, en sitios web para comunicar eh, mis, mis publicaciones, mis contenidos. Puedo usar Google Display con alguna idea creativa. eh, Google Scholar, perdón, Display se escapó la palabra acá. Google Scholar para alguna idea creativa, qué sé yo. O pensar, no sé, acá hay algunas puntas de ideas rápidas, pero colaboración estratégica. Colaborar con otros investigadores y crear un perfil conjunto de publicaciones de un tema específico. O dar acceso anticipado, ofrecer acceso anticipado a investigaciones exclusivas a través del perfil de Google Scholar. O gamificar el impacto, lanzar un reto de citas a ver qué investigador consigue más citaciones en un periodo de tiempo. Entonces, usar estas herramientas para generar algo de comunicación. Y por último, para ir cerrando, pero acá vamos a meternos en detalle con la demanda pasiva, que son el universo de las redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Y acá la diferencia, esto que lo hace pasivo, porque la gente no está demandando el contenido, sino que el algoritmo se los proporciona. Van scrollando y le aparecen de forma pasiva, aparecen, no es que es una búsqueda puntual. Las redes sociales tienen diferentes características, tienen diferentes impactos, pero sobre todo tienen diferentes herramientas. Y cada una de ellas responde a segmentos específicos. Facebook, la red social con más usuarios activos, tiene la particularidad que es una de las pocas redes donde están los mayores de 45 años. Entonces, podemos empezar a pensar la segmentación en relación a las redes. ¿Qué redes responden mejor a los segmentos donde nosotros queremos estar? Entender a YouTube como una red social que tiene una gran cantidad de usuarios activos. Todas las personas consumen YouTube. Es muy común ya usarlo como buscador. Es muy compatible con otras redes. Tiene la posibilidad de generar un montón de tipos de contenido en vivo, videos, quizás como herramienta de difusión es muy valiosa para generar otro tipo de contenido superador al escrito. Instagram como una red social donde pone en relieve lo visual. Entonces acá la forma de contar tiene que poner en relieve lo visual, ofrecer herramientas que también llamen a la conversación. Es una red que busca la interactividad. Tengo contenidos fijos, tengo contenidos en historias más efímeros, tengo contenidos en vivo, tengo contenidos en video. Tengo TikTok como red social que tengo que prestar atención, donde hay un público principalmente joven, pero ya no tanto. Esto al principio se generó como una red social de juego, baile y challenge y demás, pero es una red social de entretenimiento e información. Entonces, quizás tengo que pensar cómo estar acá. Entonces, ahora vamos a ver algún ejemplo de estas cosas. LinkedIn, una red que ya dejó de ser una red de búsqueda de trabajo para ser una red muy vinculada al mundo profesional y a los contenidos. Es una red para hacer contactos, es una red para generar y transmitir conocimiento. Entonces es para conseguir y buscar y pedir trabajo, pero también es ya muy superadora a eso. Es una red social para generar conocimiento. Entonces no es una red de entretenimiento, es una red de información con una arista chica de entretenimiento, pero no hay que dejar pasar que podemos hablar de otra manera. X o Twitter es una red muy pensada en la generación muy rápida de contenido y muy masiva, es decir, una enorme capacidad de viralidad, se usan muchos hashtags, es un lugar donde sirve para
expresar opiniones particulares, donde las personas y las instituciones emparejan su valor, donde la opinión rápida es más importante que la opinión profunda y el desarrollo. Luego tengo WhatsApp, también entender a WhatsApp como red social. Beneficio, todas las personas que poseen smartphone tienen WhatsApp. Entonces es una mensajería muy potente, muy buena, bonita y barata le ponemos, pero básicamente es entender lo que lo puedo tomar como red social. Y Telegram como esta gran lugar donde tengo los grupos y los canales para empezar a conectar con audiencias específicas. Entonces, acá pensar Telegram de una manera que tengo un multisegmento, tengo de 25 a 34 el 30%, 25% del 35 a 44, 22 de 45 en adelante, es muy parejo. Tiene un montón de posibilidades como los grupos, los canales, almacenamiento ilimitado, tengo automatizaciones, tengo multiplataforma. Digo, más allá de las características propias de cada red, no es el caso de esta clase de hoy hablar de las características de cada red, sino entender que cada segmento se encuentra en cada una de estas redes. Yo, si sé en qué red está, primero hice la investigación, luego voy a entender la lógica de la red y recién ahí voy a empezar a pensar contenido. Vamos a cerrar con algunos ejemplos de cómo hacer difusión a través de herramientas de demanda pasiva, con algunos ejemplos de contenido. Pero yo puedo comunicar noticias. Entonces, bueno, el Premio Nobel de Literatura 2024, bla, bla. Entonces yo estoy contando quién fue. Quizás soy la editorial que vendo el libro, entonces cuento quién fue, pongo una frase, pongo una noticia, ganamos 6 premios para 6 clientes nuevos. Entonces acá noticias, las noticias que nosotros tengamos para dar. Reconocimientos o certificaciones, me gané un premio, es muy común en las personas también poner hice tal curso o no hice tal curso, pueden pensarse a ustedes como personas y más allá de sus instituciones, entonces que la institución tenga perfil empresa y ustedes como perfil persona, empezar a contraponer qué comunico en esos lugares, contar eventos en la previa, contar se va a hacer tal evento, tal fecha, 50 congresos de la Confederación Española, lo que sea, en la previa y después en el post contar qué pasó en el evento, mostrar imágenes, hacer un resumen. Entonces ahí también tengo contenido que es más que contar sobre mi publicación. Eh, alianzas como otra gran categoría. Bueno, hago una alianza con otra empresa, hago una alianza con otra organización, hago una alianza con otro autor, hago un evento, entonces empiezo a mostrar el evento de la alianza, hago un desafío virtual. Digo, pensar lo que nosotros tenemos como categorías de contenidos, entonces vuelvo para atrás. Tengo noticias como una categoría, tengo reconocimientos como otra, tengo eventos como otra categoría, tengo alianzas como otra. Eh, consejos, tips y recomendaciones. Acá ya está poniendo en valor mis conocimientos, cómo hacer tal cosa, cómo poner en valor lo que está contando un artículo que estoy subiendo a mi revista. Entonces, poner en valor una reflexión que se hizo en mi revista humanista o de filosofía. Entonces, ya estoy empezando a buscar la vuelta de contar un poco más, contar mi producto. Contar artículos propios o compartir artículos de terceros, puedo decir, hicimos esto, o miren esto que interesante que hizo otro lugar. Eh, ya acá hay formas de pensar cómo contarlo. Por ejemplo, acá me interesa en el segundo que dice, mi charla en la Bitcoin fue un fracaso. Y cuando abrís el contenido te dice lo bueno que estuvo la charla, pero te mete un gancho que está bueno, que es, fue un fracaso, es medio un hook que te hace abrir un poco la noticia. Entonces acá tengo otra, artículos propios y artículos de terceros. Informes, informes propios, informes de tendencias, informes del sector. Eh, acá tengo la herramienta descarga en LinkedIn puntualmente, pero en otras redes también. Estas categorías yo las traigo, son ejemplos que pueden atravesar cualquier red social. Yo a propósito no le puse el logo de red social, son como categorías. Yo, alianzas, eventos, reconocimientos, tips, artículos, informes, medio que lo puedo hacer en cualquier red social. Capacitación y educación, si hago un congreso, si hago un podcast, si te invito, si quiero que escuches, si veas, si leas, entonces te doy contenido gratis, te doy accesos. Entonces, todo esto son formas de hacer contenido en las redes sociales.
Yendo a ejemplos propios de TikTok, acá lo importante de entender TikTok es una red que tenés que hablar en el lenguaje de la red. Tenés que cambiar la forma de contar. Entonces, si todo lo que conté antes era más cercano a LinkedIn, Instagram en un punto, en TikTok tenés que hablar de otra manera. Por ejemplo, subirte a hashtag ciencia en TikTok es un hash muy activo. Eh, BookTok es un hashtag muy activo para libros. Entonces, o en el segundo caso, top 10 de las mejores revistas científicas. Eso es una premisa clásica de la red. Y a partir de ahí contás lo que quieras contar. O en el último, hoy te traemos una revista científica que no conocías. Premisa clásica de TikTok. Entonces, usá los lugares comunes para vos generar el contenido. ¿Tenés que estar sí o no? Esto parte de lo que hacían preguntas en el foro, me pareció valiosa la pregunta. Eh, Tenés que estar. Y si vas al segmento de futuros investigadores y gente que está conectada, si tu público está ahí, tenés que estar. Lo que sí, tenés que hablar y no quedar fuera de la red en el modo de tu discurso. Tenés que hablar en la manera que habla la red. Mucho contenido en video, mostrar la cara o gran trabajo de edición. O voz en off, pero tiene que estar la presencia del cuerpo, ya sea visible o no, pero tiene que estar. No es una red que valore tanto el carrusel de imágenes, por ejemplo. Entonces, para pensar un poco por ese lado. Si voy a Twitter, bueno, la herramienta Hilo, usar eso como esto que se encadena en diferentes tweets y nos deja contar más que 280 caracteres. Entonces, reflexiones más profundas en hilo que cuentan una historia. Usar las imágenes para ampliar la información. Tengo algo en el copy y tengo otros textos en la imagen. Acá hablamos de una feria del libro, entonces la mayor información está en la imagen y luego algo un poco más blando desde el texto. Eh, Tweets fijos, por ejemplo. Entonces yo tengo el lanzamiento mensual de mi revista, lo dejo fijo todo el mes y luego voy haciendo el contenido diario. Entonces cada persona que entra a mi perfil, lo primero que ve es el tweet fijo. Herramientas interactivas, esto en Twitter y en Instagram es muy común, hacer preguntas, usar las herramientas para preguntar, hacer al público que hable, que opine y a partir de eso generar contenido. Subirse a los trending topics, esto para todas las redes. Aumenta la visibilidad de los mensajes, te conecta con audiencias más amplias, te adapta a las tendencias actuales, generas contenido viral, abrir oportunidades de colaboración. Entonces, subite a los trending topics que tengan sentido, no cualquier cosa, pero subite a los hashtags, subite a los trending topics y a partir de ahí genera conversación y genera contenido y difusión desde ese lugar. Telegram, listas de difusión. Esto es un lugar interesante porque es contenido muy curado. La gente que se suma quiere saber puntualmente sobre eso. Acá tengo enfermería tecnológica. Entonces, todo el contenido va a ser sobre eso. Que bien puede ser un posteo, puede ser un podcast, puede ser una serie de contenidos, entonces se va a usar como una lista de difusión extremadamente curada de público súper interesado, que quizás no lo vea todo el día, quizás no lo vea en tiempo real, pero cuando lo lea lo va a ver todo y va a ser público que está muchísimo más perfilado, más de nicho. Entonces, para ir cerrando, eh, entender las diferentes redes sociales que tienen diferentes características. En alguna comparto, en otra entretengo, en otra converso, en otra aprendo, en otra conozco, en otra interactúo, en algunas actualizo. Entonces yo tengo como este ecosistema de redes que hago este gráfico para resolver lo que las redes sociales vienen a responder a alguna de estas premisas discursivas. El comparto, puedo pensar que es en Facebook, el WhatsApp converso, en Telegram actualizo, en TikTok entretengo, en YouTube aprendo, en Twitter conozco, en Instagram interactúo. Son intercambiables, pero entender la lógica de cada red, entender el segmento, entender la forma que tengo que hablarle, entender las herramientas, hacer un poco ese trabajo, usar los datos que ya tengo, que junté de otros lugares, las redes, de los sitios de descarga, de todos los lugares donde tengo las publicaciones, todos los datos, hacer un trabajo de sistematización de esos datos y a partir de ahí hacer una gran base de datos con sumar la mayor cantidad de puntos de contactos posibles. Tengo el segmento, tengo su nombre, tengo su mail, tengo sus redes, tengo sus características, tengo sus intereses, sus beneficios, sus comportamientos, su área persona, sus insights, tengo su modelo relacional, tengo las redes en que está y a partir de ahí, con ese gran perfil de cosas, elijo las redes sociales y empiezo a pensar de crear contenido en ese lugar. Entonces,
Como ven, en relación a esto puedo generar un montón de cosas. Y no me quedo solo en posteos. Y esto para ir cerrando. Yo con todos estos datos que fui recopilando, por ejemplo, yendo a donde dice mucho foco, la búsqueda de tendencias, yo puedo generar etiquetas para saber puntualmente lo que la gente está buscando. Puedo ajustar el título de las publicaciones. Puedo ser muy certero en las categorías de los portales en los que me anoto. Puedo optimizar el SEO y el SEM para las búsquedas de mi sitio. Puedo crear hashtag para redes. Entonces, todos saber bien la búsqueda de tendencias, qué palabras se están usando, me permite optimizar todos estos insumos que me van a generar más visibilidad. Mejores hashtags me van a hacer más visibilidad. Estar en una categoría inscripto va a hacer que me encuentren más. Que el título tenga alguna de las palabras que más están buscando va a hacer que me encuentren más. Entonces, entender que todo esto es más que hacer un posteíto, sino puedo meter mano en todos los insumos de comunicación. Y a partir de ahí empezar a generar contenido de relevancia y de valor para los públicos. Algunos series de enlaces para bajarse contenidos y para ir mirando informes. Los voy a subir después esto al campus. Y bueno, un poco esto era, lo quería contarles, quería traer, esto sería como el fin de la clase de eh, audiencias, públicos y comunidades para revistas científicas. Eh, Como ven, fui rapidito para poder contar mucho contenido, para que entiendan que hay mucho para hacer, para que vean que cada uno de estos lugares se puede profundizar. Eh, Medio que dejo como en la puerta para que ustedes pongan en relieve sus ideas y su creatividad. Entonces ahí cambian el insumo central, que es su revista, su publicación, su contenido, sus redes, investiguen al público, encuentren los segmentos, hagan todo el perfilado y van a saber cómo hablarles, qué decirles, cómo llegarles de una manera que sea más afín a sus intereses. Así que dejo de compartir. Si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, podemos conversar. Si no, ahora seguimos por el campus todo lo que quieran. Sí. Hola Martín, no, nada, muchas gracias por la explicación. La verdad que está muy clara y me pareció muy útil. Difícil que lo ponga en marcha, pero muy útil. Y sí, si puedes subir al campus la presentación, así nos quedan los enlaces y el resumen que Así está es. bueno para poder verlo en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la idea es que pesquen algunas herramientas, no que hagan todo el proceso, pero que un poco cada grupo tendrá sus intereses, pero hay mucho para hacer. Digo, tampoco es para hacerlo todo entero, pero para entender que hay mucho de esto. Así que bueno, si no hay más preguntas, los dejo, después subiremos el video y les agradezco la atención. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.